Hola amigos, gracias por seguir mi canal. En esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre la definición de vida. Se han dado muchas, pero no hay ninguna satisfactoria, una que sea universalmente aceptada, pero es interesante ver las propuestas que se han hecho para tener idea de la magnitud del problema de tratar de definir esto. Ajá. Ok, bueno, en el pasado Claude Bernard hizo una lista de la literatura que él encontró para ver si había una definición buena de qué es la vida. Por ejemplo, él encontró esta: la vida es la resistencia de la materia organizada a las causas que constantemente tienden a destruirla. Por ejemplo, si alguien se hace una herida, el cuerpo hace un coágulo para que ya no haya flujo de sangre y se genera una cicatriz, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que la vida se resiste a ser alterada por causas externas o agentes externos. La vida es una fuerza que se resiste a las leyes que gobiernan a la materia inerte. Ajá. Un ejemplo de esto: si yo salgo a mediodía a exponerme a la luz del sol, me voy a calentar, igual que se calienta el suelo o las piedras. Pero yo puedo sudar y cuando el sudor se evapora, se lleva el calor que había ganado mi cuerpo y me refresco, y eso no puede hacer una roca. Ajá. Entonces, hay algo en los seres vivos que se resiste a las leyes de la física común. Ajá. Entonces, es la magia de los seres vivos. Ajá. La vida es un material en descomposición. Sí, tristemente todo aquel ser vivo que nace tiene que fallecer. En la mitología trataban de evitar este problema diciendo que los dioses eran eternos y que no podían morir porque nunca habían nacido. Ajá. Pero bueno, ese es otro tema. Otra definición: la vida es muerte, la destrucción de tejidos por combustión. Sí, a nivel metabólico la vida es como una combustión y generamos CO2, que también se genera cuando se quema madera, por ejemplo. Ajá. La vida es un minotauro que devora organismos. Esta definición es particularmente útil para los animales, pero no tanto para las plantas. Hay seres vivos que son autótrofos, no tienen que alimentarse de otros para sobrevivir. Ajá. La vida es una combinación definida de cambios heterogéneos, simultáneos y sucesivos. Ok, sí, pero ¿y qué más, no? Esta definición es muy general. Ajá. La vida es lo opuesto de la muerte. Esta definición es práctica, ¿no? Los que hicieron una enciclopedia no se quisieron meter en problemas y dijeron simplemente esto, ¿no? Si lo quiere discutir aparte, vaya a la literatura especializada. Ok. La vida es organización en acción. Entonces, volviendo al ejemplo de la roca, si yo lanzo una roca, va a desplazarse hasta donde la energía que se le impulsó dure, ¿no? Para que se desplace cierta distancia, según la fuerza aplicada sobre ella. Pero un ser vivo puede subir una colina, porque él por sí mismo se impulsa utilizando su energía metabólica. Entonces, la vida es organización en acción. Eso es particularmente evidente en los animales, ¿no? Ok. Entonces, Bernard concluyó que la vida no puede ser definida y que sus características principales son la creación y destrucción de materia orgánica. Ok. Hay otro científico, un científico que se llamaba Alfonso L. Herrera, científico mexicano, que creo que nadie conoce o casi nadie conoce. Hizo algunos aportes interesantes. Fue el creador del primer libro de biología en este país. Ayudó a crear el lago de Chapultepec en la Ciudad de México y propuso una teoría para explicar cómo funciona la vida que se llamaba la plasmogenia. Entonces, en sus escritos, Herrera nos dijo: la vida es la actividad físico-química del protoplasma o de una emulsión específicamente constituida con una condición esencial, el flujo osmótico. Ajá. Entonces, para él, este intercambio de materia y energía explica por qué los seres vivos son entidades vivas, ¿no? Porque existen, porque no perecen, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dijo. Ok. ¿Por qué para él el flujo osmótico era esencial? Ok. Porque si no hay flujo osmótico, la célula muere o el organismo fallece, ¿no? Pero si estos disminuyen por un corto tiempo, se produce el sueño. Si el flujo osmótico disminuye por el frío, se da la hibernación. Si el flujo osmótico disminuye por desecación, se produce dormancia. Si disminuye por calor excesivo, se da la estivación. Y si están completamente funcionales, se obtiene la vida manifiesta. Entonces, él trataba de explicar algunos fenómenos que presentan los seres vivos utilizando su teoría del flujo osmótico. Ajá. Ok. Entonces, concluyó Herrera que la vida es la actividad físico-química del protoplasma, que hoy sería llamado citoplasma, ¿no?
Entonces, esa es la aportación de él. Cuestión interesante que no sepamos de él, muchos, perdón, a pesar de que fue mexicano, ajá, pero vamos a ver más adelante que otros han llegado a sus conclusiones en fechas más recientes. Ajá. Bueno, Herrera hizo una especie de profecía en sus escritos. En algún momento dijo que incluso un cadáver tiene su biología. Ujú. Y cuestión interesante, hay un trabajo publicado, este que está aquí, en el que se analizó la expresión de genes de un cuerpo fallecido y se encontró que hay genes que se expresan en la muerte, ajá, como si el cuerpo tuviera una última respuesta para tratar de salvarse de este evento catastrófico, y hay transcritos de la muerte, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Eso ya no alcanzó a verlo él, pero hoy sabemos que tenía más razón de la que él mismo creía. Ajá. Ok, otras definiciones interesantes. Los autores que son pesados a veces se dan tiempo de discutir sus teorías en artículos de los que se llaman de revisión, pero también a veces, para fortuna de nosotros los mortales, a veces publican sus ideas en libros de divulgación, ¿no? Ok, entonces si tienen la oportunidad de conseguir este que se llama ¿Qué es la vida? También existe en español, pues se los recomiendo mucho, ¿no? Está muy interesante. Ajá. Ok, entonces, ¿qué definiciones nos proponen aquí estos autores? Margulis y Sagan. Ujú. Ok, ellos dijeron, la vida es un proceso físico que cabalga sobre la materia como una ola extraña y lenta. Ajá. Esto es como poesía. Por ejemplo, en el pasado, los continentes no tenían vegetación. Empezaron a colonizarse por las plantas como por el Devónico, si bien recuerdo. Entonces imaginen a las primeras plantas colonizando el medio terrestre y van avanzando sobre la superficie de la Tierra como una ola extraña y lenta, ¿no? Si lo pudiéramos ver rápido, la escala geológica muy rápidamente, sí veríamos ese dinamismo, ¿no? Entonces, sí, la vida cabalga sobre la materia. Ok, la vida es la encapsulación acuosa acotada por membrana del espacio-tiempo. Ajá, esta es una definición más filosófica, pero también está muy hermosa. Al menos a mí me lo parece. Ujú. La vida es bacteria y los organismos que no son bacterias han evolucionado a partir de organismos que sí son bacterias. Ajá. Porque podemos metabolizar la glucosa generando mucho ATP utilizando oxígeno, porque tenemos mitocondrias y la mitocondria tiene un origen microbiano, porque las plantas pueden hacer fotosíntesis y generar su alimento tipo azúcar, porque tienen cloroplastos y los cloroplastos tienen su origen bacteriano. Entonces nosotros somos una comunidad, ¿no? Somos una comunidad de microorganismos o de bacterias fusionadas para hacer un eucarionte. Ajá. Entonces, eso es lo que rescato de este libro, que está muy interesante, si lo quieren leer para tener una visión amplia de la biología. Ok, entonces eso es el aporte de ellos. Ujú. ¿Qué más hay que decir? Bueno, en el Brock, el libro de biología de los microorganismos, uno puede encontrar características que tienen las células microbianas. Por ejemplo, todas tienen metabolismo, crecimiento y evolución. Ajá. Si no tuvieran eso, no podrían existir. Ajá. ¿Por qué? Porque el ambiente siempre va cambiando y si los organismos no pudieran responder a esos cambios, desaparecerían, ajá, morirían. Entonces, hay otras células que además de esos tres puntos, tienen diferenciación, comunicación, pueden intercambiar material genético entre ellas y tienen capacidad de desplazamiento si tienen flagelo, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso es hablando de células microbianas, pero si habláramos de células de un vegetal, tendríamos que incluir aquí que tiene la capacidad de transportar la savia, ¿no? Que ya tiene glucosa fijada, ¿no? Ya tiene carbohidratos fijados a partir de la fotosíntesis. Entonces, con este comentario podemos empezar a ver que una definición universal de la vida tendría que decir muchas cosas, pero a la vez tendría que abarcar a todos los seres vivos, pero para abarcar a todos los seres vivos hay cosas que no comparten todos ellos. Entonces, por eso se empieza a hacer complicada una definición de vida que sea universal. Ajá. Y si habláramos de animales, tendríamos que decir que tienen proteínas tipo caderina, ¿no? Que le permiten formar tejidos. Ajá, entonces las bacterias no tienen eso. Y pues son cuestiones interesantes, ¿no? ¿Hasta dónde puedo decir que estoy definiendo la vida sin excluir algún ser vivo? Ajá. Y no ser tan específico que solo hable de ciertos grupos particulares, ¿no? Entonces, por eso es complicado que haya una definición universal de vida,
Y hay autores que dicen que nunca la vamos a poder definir porque es un fenómeno, no un objeto. Ajá. Ok, bueno. Entonces, considerando esto, otro autor que hace divulgación y que es un pesado en su campo es Nick Lane. Y él en su libro que se llama La Cuestión Vital, también existe en español si lo quieren buscar, existe también en formato digital. Ajá. Él nos dice que hay un agujero en el corazón de la biología porque no sabemos por qué la vida es como la conocemos. Ajá. Entonces él hace algunas observaciones muy interesantes. Este libro es hermoso. Pero lo que concluye después de algunas discusiones es lo siguiente. Nos dice, lo que tienen en común todas las células de todos los seres vivos es que para sobrevivir y tener metabolismo tienen un gradiente quimiosmótico. Ajá. ¿Y eso a quién nos recuerda? A Alfonso Herrera. Ajá. Pero él no lo menciona. Ajá. Entonces, es un autor olvidado tristemente, ¿no? Entonces, yo digo que debería haber estado a la altura de Miller, ¿no? En los libros de biología, nuestro querido Herrera. Pero bueno, no pasó por alguna razón que sería interesante analizar, ¿no? Bueno, ok. Hay otro autor que se llama Daniel E. Koshland. Ujú. Él comenta en un artículo que estaba en un congreso científico y que los hombres pensantes que estaban reunidos allí dijeron, oigan, ¿y si tratamos de abordar el problema de qué es la vida? Y dijeron, ok, vamos a hacerlo. Imagínense, ¿no? Un congreso de especialistas. Ok, dijeron, ¿una enzima está viva? No, pues no, una enzima no. ¿Un virus está vivo? Pues ahí ya empieza a haber dificultad, ¿no? ¿Una célula está viva? Pues claro que sí. Pero entonces, ¿cuál es la particularidad que tienen los seres vivos? Y llegaron a un consenso que fue el siguiente. Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse. Ajá. Entonces, nunca falta alguien que levanta la mano, ¿no? Para hacer un comentario interesante. Ok, entonces dice Koshland que en el congreso que él estaba, alguien levantó la mano y dijo, oigan, pero si la vida tiene la capacidad de reproducirse, un conejo no está vivo porque no se puede reproducir por sí mismo. Necesitaríamos dos conejos de sexo opuesto para que se reproduzcan. Y entonces todo lo que habían discutido se fue al caño, ¿no? Porque no pudieron hacer una definición universal. Ajá. Una bacteria sí puede dividirse a sí misma, ¿no? Pero hablando de animales ya se complicó la cosa. Entonces nos dice Koshland, todos sabemos qué es la vida, pero no tenemos una definición universal. Entonces ese congreso le dejó una espinita y entonces publicó un artículo en el que explicó los 7 pilares de la vida según él. Entonces todos los seres vivos se caracterizan por esto, dice Koshland. Tienen un programa genético, pueden improvisar, tienen compartimentación, es decir, los diferentes procesos vitales o metabólicos tienen su lugar particular de la célula donde suceder, o si hablamos de animales, tienen sus órganos particulares que se encargan de una función específica, tienen que tener una capacidad de generación de energía, de regeneración, de adaptabilidad y de seclusión, ¿no? O sea, en un ser vivo está contenido el secreto de la vida misma. Ajá. Entonces, después de leer ese artículo, pues uno podría llegar a una definición como la que está aquí, ¿no? Pero hay quienes dicen que este tipo de definiciones tampoco son universales, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para definir la vida? Pues bueno, solo podemos ir tratando de encontrar puntos comunes, pero todavía nadie ha propuesto una definición que se adapte para todos los seres vivos. Ajá. Y bueno, entonces esta definición de abajo yo la hice, pero pues cada quien puede hacer la suya, ¿no? Ok, entonces, ¿y qué hay de los virus, no? Recordando los Simpsons, ¿no? Cuando se compran una historieta y después dicen que quién se la va a quedar y se empiezan a repartir los días, ¿no? Y se preguntan, ¿y quién se la va a quedar el domingo, no? Entonces, ¿qué hay del domingo? Aquí lo ponemos como, ¿y qué hay de los virus, no? Entonces, si esos dónde encajan en la definición de vida, ¿están vivos o no están vivos? Ajá. Entonces, es otro problema adicional. Bueno, entonces somos autores españoles que me dejaron con una idea grabada en la mente cuando los leí por primera vez. Villarreal y Mota Bravo dicen, el punto clave es este. ¿La vida es un estado metabólico o un potencial genético? Ajá. Si decimos que la vida es un estado metabólico, los virus no están vivos porque no se reproducen más que cuando están infectando una célula, ¿no? Ajá. Y pues en realidad no tienen metabolismo, sino que nada más hacen copias de sí mismos. Entonces,
metabólicamente hablando no están vivos, pero si decimos que la vida es un potencial genético, los virus hacen copias de sí mismos, evolucionan, se adaptan a la célula que infectan, y entonces, si la vida es un potencial genético, los virus sí están vivos. Ajá. Aunque la mayoría de los biólogos lo clasificarían como no vivos, pero al virus eso no le importa. Ajá. Es lo que dice Nick Lane. Ajá. Bueno, entonces hay quienes dicen que el estado activo del virus es cuando está infectando una célula y replicándose, y que cuando sale la partícula viral eso se llama virión. Ajá. Bueno, aquí nos vamos a meter en esa complicación, pero podemos mencionar que se conocen actualmente virus que infectan otros virus. Y si un virus puede ser parasitado por otro, no podríamos decir que está vivo. Ajá. Ajá, son preguntas interesantes que van complicando la definición de ser vivo. Ujú. Y bueno, hay un virus que se llama así, Acidianus convivator, que vive en un ambiente extremófilo. Cuando infecta una célula y después se replica, se liberan partículas así con forma como ovoide y así permanecen en el ambiente. Pero cuando el virus se encuentra en temperaturas elevadas como de 75 o 90 grados Celsius, cambia su forma y genera estas prolongaciones que le ayudan a adherirse a la célula en la que se va a replicar. Entonces, en vida libre se adapta y responde a un estímulo que en este caso es la temperatura. Entonces, incluso en este estado están vivos. Si puedo responder, ¿está vivo o no está vivo? ¿No? Entonces, son los problemas interesantes que nos presentan los virus. Y en mi opinión, sí están vivos porque evolucionan. Yo me decanto por el potencial genético. Ujú. Bueno, tipos de reproducción. Incluso la reproducción misma de los seres vivos presenta algunas dificultades. Hay seres vivos que se reproducen simplemente por reproducción asexual o por fisión binaria, ¿no? Como las bacterias. Ajá. Algunas bacterias pueden generar esporas, ¿no? Que es cuando decimos que los microorganismos pueden diferenciarse. Y hay algunos eucariotas que pueden generar una gemación, ¿no? Y esta se desarrolla hasta una célula adulta, ¿no? Y bueno, entonces, un artículo reciente que apareció en la revista PNAS menciona que encontraron células, o sea, aislaron células de una rana en el estado de blástula y cuando las pusieron en una suspensión salina se agregaron y cuando se agregaron tuvieron la capacidad de conglomerar otras células aisladas para que se convirtieran en otro cuerpo como este que está aquí para generar copias de sí mismos. Pero eso no pasaba espontáneamente, bueno, inmediatamente, sino que tiene que pasar algunos días. Y entonces estas células aisladas se agregaban y cuando desaparecían cilios al tercer día, tenían la capacidad de girar y conglomerar células vecinas para que se generaran nuevos cuerpos que a su vez iban a girar y conglomerar nuevas células. Entonces, este es un tipo nuevo de replicación que se está proponiendo que se llama autorreplicación cinemática, si lo traduje bien. Y nos mete otro problema, ¿no? Porque este tipo de reproducción, porque estas son células vivas, no se había observado nunca. No se reproducen por fisión binaria, ni por gemación, ni por esporulación, sino por compactación. Ajá. Entonces, es otro problema más que se nos ha metido ahora en la biología, pero es interesante, es hermoso. Y algún día, tal vez con suerte, podamos despertar y ver en las noticias, ya hay una definición universal de la vida, ¿no? Es un sueño, tal vez, pero es interesante el proceso, ¿no? Tratar de entender qué caracteriza a los seres vivos, ¿no? En una ocasión alguien me dijo, cuando tú pisas una hormiga, esa hormiga sigue teniendo las mismas células, pero simplemente ya está muerta, ¿no? ¿Qué perdió? ¿Qué perdió la célula? Entonces, pues es una cuestión interesante. Ujú. Y bueno, ya sin más divagación, espero que este video les haya gustado y me despido. Gracias por su tiempo y si tienen alguna sugerencia o alguna duda de algún tema que quisieran que abordara, pueden hacerlo y veré si está en mis capacidades. Ajá. Bueno, muchas gracias por su tiempo.